Normalmente el América suele estar en los primeros lugares de la tabla, peleando por el título en cada temporada, pero también hubo torneos en los que dieron pena, que no estuvieron en los primeros lugares sino en los últimos lugares, así que en este video vamos a repasar los 7 peores torneos del América. Comenzamos con el torneo invierno 1998. América había tenido un gran torneo anterior, el verano 98, donde llegaron a semifinales. Sin embargo, jugadores como Ricardo Peláez, Sague y Germán Villa dejaron el equipo para el torneo invierno 98, aunque aún así las Águilas tenían una gran plantilla, con Carlos Reynoso como entrenador y jugadores como García Aspe, Cuauhtémoc Blanco, Braulio Luna, Duilio Davino y el Potro Gutiérrez. América tuvo un gran inicio de torneo, con 3 victorias en las primeras 5 jornadas, pero después de eso llegaron derrotas ante Necaxa y Toros Neza, y sobre todo las más dolorosas fueron ante Chivas, ante Pumas y ante Cruz Azul. Así es, el América perdió sus 3 clásicos y fueron cayendo en la tabla. Aún así se mantuvieron con vida tras vencer al Puebla y al Atlas en la jornada 15 y 16 respectivamente. Necesitaban ganarle al Celaya en la última jornada para meterse a liguilla, pero sufrieron una humillante derrota ante los de Guanajuato, un 5-1 en el Miguel Alemán Valdés que los dejó fuera del torneo. Las Águilas terminaron en la 10ª posición con 22 puntos, derivado de 6 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Al finalizar el torneo, Carlos Reynoso fue despedido. Otro torneo desastroso para el América fue la Apertura 2008. El América venía de tener su peor torneo de la historia, del que ya hablaremos más adelante. Por ello, para la Apertura 2008 llegó un nuevo entrenador, el argentino Ramón Díaz, quien contaba con jugadores como Guillermo Ochoa, Salvador Cabañas, Federico Insúa, el Gringo Castro y su refuerzo estelar, Alfredo El Chango Moreno, por quien pagaron casi $4 millones. Las Águilas comenzaron el torneo con una victoria sobre el vigente campeón Santos, una victoria que ilusionó a todos los americanistas, pero después de ese triunfo en la jornada 1, sufrieron 3 derrotas y volvieron a ganar hasta la jornada 8 ante el San Luis. Poco después las Águilas vencieron al Cruz Azul y parecía que levantarían, pero no fue así. 3 empates consecutivos ante Pumas, Puebla e Indios y una derrota en el clásico como local ante Chivas hicieron que el América caiga a las últimas posiciones. Cerraron el torneo de manera digna con 2 victorias en las últimas 3 jornadas, pero aún así terminó siendo uno de los peores torneos del América. Los azulcremas sumaron 21 puntos con 5 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Terminaron el torneo en la posición 13. 2005 fue uno de los mejores años de la América. Ganaron el torneo clausura venciendo a Tecos en la final y en el apertura fueron líder general, aunque cayeron eliminados en cuartos de final por Tigres, pero justo tras esa eliminación ante Tigres, Mario Carrillo dejó de ser entrenador de la América. Su sustituto para el clausura 2006 fue Víctor Aguado, quien era el auxiliar de Carrillo. El América tenía un equipazo, encabezados por Cuauhtémoc Blanco, el Piojo López, Pavel Pardo, el Gringo Castro, Guillermo Ochoa, el Jaco Jiménez, Clever Pereira, Duilio Davino y Germán Villa. El comienzo del torneo fue complicado, con un empate ante Tigres y derrotas ante Pachuca y Dorados. El América se recompuso un poco en las siguientes 3 jornadas al vencer a Morelia, al Atlas y al empatar con Santos, pero tras caer en la jornada 7 ante Chivas en el Clásico Nacional, Aguado fue despedido. Su lugar lo tomó un viejo conocido, Manuel Lapuente, quien hizo campeón al América del torneo verano 2002. Sin embargo, con Lapuente al mando, las Águilas no mejoraron. Si bien vencieron a Tecos, a Toluca, a Veracruz y a Cruz Azul, el resto fueron resultados negativos. Perdieron con Necaxa, con San Luis y con Atlante como visitantes, y en el Azteca perdieron con Jaguares, con Pumas y se despidieron del torneo con un empate ante Monterrey en la última jornada. Tras 6 victorias, 3 empates y 8 derrotas, América sumó únicamente 21 puntos y terminó en la posición número 13. Al término del torneo, Manuel Lapuente fue despedido. El cuarto peor torneo de la América fue la Apertura 2004. Para este torneo, Oscar Ruggeri llegaba al banquillo de las Águilas luego de que Loven Hacker dejó el cargo. Otro que se fue del América fue Cuauhtémoc Blanco, quien fue cedido al Veracruz. Sin embargo, el América rompió el mercado fichando a Claudio El Piojo López, quien se sumaba a la plantilla en la que ya estaban jugadores como Germán Villa, Duilio Davino, Pavel Pardo y Reinaldo Navia. Con Ruggeri al mando se esperaba que las Águilas pudieran llegar lejos, pero no fue así. Ganó en su debut ante Dorados, pero después cayó ante Tecos, ante Puebla y ante Jaguares. Para la jornada 6, el América se encontraba en puesto 12 y Ruggeri fue despedido. En su lugar llegó Mario Carrillo para dirigir las últimas 11 jornadas, pero con él el América no mejoró. Hasta su 7º partido logró ganar, cayeron 4-1 ante Necaxa, luego perdieron en casa contra Morelia, Pumas los humilló 3-0 en el Azteca, perdieron con el Atlante también en el Azteca y así las Águilas cayeron hasta el penúltimo lugar a falta de 5 jornadas, solo por arriba de Cruz Azul. Por suerte para el América, en el cierre del torneo mejoraron. En esas últimas 5 jornadas no perdieron, le ganaron a Toluca, a Tigres y a Cruz Azul, maquillando un poco el pésimo torneo, pero aún así el América acabó en la 13ª posición con 20 puntos, 5 partidos ganados, 5 empatados y 7 perdidos.
Entramos al top 3 de los peores torneos de la América con el torneo invierno 1996. Este fue el primer torneo corto de la historia y el América comenzó esta nueva etapa del fútbol mexicano con el pie izquierdo. La temporada 95-96 no había sido buena, por lo que el América contrató un nuevo entrenador esperando que levante al equipo, el argentino Ricardo Lavolpe. En la plantilla del América se encontraban jugadores como Kalusha, François Oman-Bellic, Joaquín del Olmo, Cuauhtémoc Blanco y Luis García, un gran equipo para pelear los primeros puestos. Sin embargo, el América estuvo muy lejos de ello. Lavolpe únicamente dirigió las primeras 5 jornadas, en ellas vencieron a Morelia y a Cruz Azul, pero cayeron ante Santos, ante Puebla y sobre todo la derrota más dolorosa fue ante Chivas. Perdieron 5-0 en el Estadio Jalisco, siendo una de las peores derrotas de la América en toda su historia. Lavolpe fue destituido y en su lugar llegó Carlos de los Cobos. Él levantó un poco a la América con 2 victorias y 2 empates en sus primeros 5 partidos, pero después de esa buena racha volvieron los malos resultados y el América no volvió a ganar en el resto del torneo. En esas últimas 7 jornadas los azulcremas empataron 3 partidos y perdieron 4, los cuales fueron ante Veracruz, Atlas, Toluca y Toros Neza. América terminó el torneo en el puesto 15 con solo 17 puntos, 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas. Solo 3 equipos tuvieron peor torneo: Celaya, Pachuca y Morelia. De los Cobos fue despedido al término del torneo. Un torneo más reciente en el que el América dio pena fue la Apertura 2011. El torneo anterior, con Carlos Reynoso al mando, las Águilas quedaron en sexto lugar y fueron eliminados en cuartos de final por Morelia. Aún así, se le dio continuidad al maestro Reynoso y se le reforzó el plantel con jugadores como Jesús Molina, el Negrito Medina, Paul Aguilar y el fichaje bomba del torneo, Cristian Benítez, quienes se sumaban a una plantilla en la que ya había grandes jugadores como Matías Bozo, el Rolfi Montenegro, Aquivaldo Mosquera y el campeón de goleo del torneo anterior, Ángel Reina. En la primera jornada, América venció a Querétaro, pero de ahí volvieron a ganar hasta la jornada 6 contra Atlas. En la jornada 7 las Águilas cayeron ante Pachuca y en la jornada 8 ante el Atlante. Por ello Reynoso fue despedido. En su lugar llegó otra leyenda azulcrema, Alfredo Tena. Lamentablemente para las Águilas ni con Tena mejoraron. En su debut perdieron 5-3 en cancha de Jaguares. Luego de eso tuvieron empates en casa contra Tijuana y Morelia y una derrota contra Pumas en CU. Hasta la jornada 13 las Águilas volvieron a ganar, un 3-0 en su visita a Monterrey. Con esto la afición azulcrema soñó con meterse a liguilla, pero todo se vino abajo la semana siguiente cuando perdieron el Clásico Nacional ante Chivas por 3-1 en el Estadio Azteca. América cerró el torneo con un empate ante Santos, derrota ante Puebla y derrota ante Cruz Azul. Nuevamente volvieron a perder los 3 clásicos en el torneo. Sumaron únicamente 15 puntos, con 3 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Con 28 goles recibidos, fueron la peor defensiva. América terminó el torneo en puesto 17, solo por arriba del Atlas. El Azteca no pesó, pues de los 9 partidos ahí, las Águilas solo ganaron 2, empataron 3 y perdieron 4. Todo el semestre fue una pesadilla para el América, aunque este pésimo torneo sirvió para hacer un cambio total. Para el siguiente torneo llegaron Ricardo Peláez y Miguel Herrera, y con ellos las Águilas volvieron a los primeros puestos. Finalmente terminamos con el peor torneo en la historia del América, el cual fue el Clausura 2008. El ruso Brailovsky era el entrenador del equipo, quien metió a la América a la liguilla de la Apertura 2007, a la final de la Copa Sudamericana 2007 y los clasificó a la Copa Libertadores 2008. En su plantilla se encontraban jugadores como Guillermo Ochoa, Salvador Cabañas y los eternos Germán Villa y el Gringo Castro. Por la clasificación a la Libertadores, el América se reforzó con 4 sudamericanos, aunque todos terminaron siendo un fraude. El torneo fue complicado desde un inicio. De las primeras 6 jornadas, las Águilas solo ganaron 2 partidos, cayeron ante Jaguares, Morelia y Atlas y se encontraban en el lugar 15. Por ello Brailovsky fue despedido, su lugar lo tomó Rubén Omar Romano. Sus primeros 3 partidos al mando del América fueron derrotas ante Santos, Tigres y San Luis. Luego empató con Cruz Azul, pero después de eso llegaron 6 derrotas consecutivas ante Toluca, un 4-0 ante Veracruz, 3-1 ante Pachuca. En la jornada 14 perdieron el Clásico Nacional ante Chivas, en la 15 perdieron con el Atlante y en la jornada 16 con Necaxa. Además cayeron 4-2 ante Flamengo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras esa derrota, Romano fue despedido, yéndose como el peor entrenador en la historia del club. De los 10 partidos de liga que dirigió, perdió 9, empató 1 y no ganó ninguno, sumado a que los dejó al borde de la eliminación de la Copa Libertadores. Para la última jornada, Juan Luna se quedó como interino, y con él el América venció al Monterrey, rompiendo la racha de 12 partidos de liga sin ganar, además de que metió al América hasta las semifinales de la Copa Libertadores. América tuvo el peor torneo de su historia, último lugar con solo 11 puntos, 3 victorias, 2 empates y 12 derrotas. Fueron la segunda peor defensiva con solo 12 goles en todo el torneo. De los 9 partidos en el Azteca, el América solo ganó 2, empató 1 y perdió 6. Sin duda, un torneo para el olvido. Esto es todo por el video de hoy. Comenta de qué otro equipo te gustaría que repasemos sus peores torneos. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.